todos quienes nos acompañan y a todas quienes nos acompañan en el día de hoy. Estamos iniciando nuestro segundo webinar académico del año 2021. Partimos en el mes de abril y en el día de hoy tenemos una especial invitada académica de la Universidad Católica del Norte, quien además, dicho sea de paso, es nuestra primera mujer exponiendo en el año, cosa que se agradece y se celebra también. Y bueno, quien el día de hoy nos presenta un muy interesante paper publicado en conjunto con el doctor Lisandro Rocco de la Universidad Austral de Valdivia y Francisco Egaña del Departamento de Administración y Universidad Católica del Norte, Antofagasta. El que nos presenta en el día de hoy es la profesora Claudia Pessoa, quien es administradora de profesión, para ser más preciso, administrador de empresas, mención recursos humanos de la Universidad de Antofagasta. A continuación, cursó su máster oficial europeo en organización industrial, mercado y empresas, para finalmente obtener su doctorado en organización industrial, mercado y empresas de la Universidad Rovira i Virgili, España. El trabajo que nos presenta el día de hoy es un trabajo extremadamente desafiante y creo que muy pertinente. No obstante, es un paper publicado el año 2019. Ustedes comprenderán la importancia que tiene en el día de hoy la transformación digital de todo el espectro de empresas, todo lo que han vivido las empresas pequeñas, medianas, incluidas las grandes, el desafío de empezar a utilizar los diversos canales y medios de comercialización, de análisis del consumidor. Y por cierto, este estudio, que por lo demás parece ser muy revelador, de cómo las distintas industrias han ido adaptando las redes sociales como un mecanismo para retroalimentar no solo la operación propiamente tal de lo que es en este caso la producción vitivinícola, sino más bien, yo diría, para ir interiorizándose en la experiencia del consumo, las oportunidades del desarrollo de nuevas estrategias de comercialización, la expansión de las mismas hacia mercados desconocidos, y para ello utilizando las distintas redes sociales con las que cuenta hoy día en general la sociedad. Estamos hablando básicamente de interacciones bidireccionales entre consumidor, empresas, intermediarios, de redes sociales como el tipo Facebook, con algunas virtudes que pueden ser desde fotografías, la publicación de contenidos descriptivos, pasando también por redes sociales como es Instagram, con la particularidad de la fotografía más los videos explicativos, y también, por no dejar fuera a la red social Twitter, que permite además compartir una serie de comentarios, también experiencias, y además retroalimentar, yo diría, el foco de negocio de cada una de estas compañías. Si bien el estudio se centra en alrededor de unas 13 empresas chilenas de la industria vitivinícola, estas cubren un espectro bastante diverso en términos de tamaño. Y lo interesante del trabajo es que muestra que en algunos casos estas redes son intensivamente utilizadas por algunas compañías, quizás en menos medida por otras, abriendo un espacio de oportunidades muy relevante. Así que bueno, tenemos, tal y como el título del paper lo dice, el uso de las redes sociales virtuales y el engagement, el compromiso de la industria vitivinícola de Chile por la utilización intensiva de estas redes. Bueno, sin más preámbulo y esperando que todos participen y disfruten, vamos a dejar un espacio entonces a través del chat para que vayan formulando sus preguntas para una vez que Claudia termine, dirigirle las preguntas directamente. Así que, sin más preámbulo, dejo a Claudia Pessoa agradeciéndole desde ya su participación. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, por esta invitación que nos permite poder mostrar esta investigación que fue muy interesante cómo nace. Así que voy a comenzar a explicarles cómo creamos esta investigación, porque, bueno, como toda presentación, ¿cierto? Vamos a comenzar con la introducción, donde se explicará la motivación y el contexto de análisis, definiendo el objetivo de investigación, mostrando y visibilizando cuáles son los pilares del marco teórico centrado en la industria del vino,
en las relaciones, en las bueno, Facebook, Instagram y Twitter, y el engagement, ¿ya? Explicar un poco de cómo va esta metodología, siendo que es una metodología bastante interesante ya que es mixta, utilizando datos cualitativos y cuantitativos que creo que le da como mucho más valor a la investigación, y les mostraré cuáles fueron los resultados y las conclusiones más importantes de esta investigación, y también señalar cuáles fueron las limitaciones y cómo vemos unas futuras líneas de investigación. Esto es muy especial porque, bueno, como mencionaba Cristian, yo trabajo en la Universidad Católica del Norte en el Departamento de Administración, y entonces acá llevo un seminario de título donde los alumnos de Ingeniería Comercial o la Ingeniería en Control de Gestión pueden optar a un seminario y hacer su tesis de pregrado. Entonces, mis temas siempre han estado relacionados con las agrupaciones, clúster, y tenía siempre un gran interés por estudiar el clúster del vino, ¿no? Porque yo he estudiado el clúster minero, pero el clúster del vino siempre me ha apasionado. Entonces dije, este es el momento en el cual podría tener alumnos interesados en ello, y ahí hubo un grupo que se interesó, porque podríamos tener un proyecto, que podríamos hacer unas mediciones, estaba bien interesante todo. Fue el estallido social, los proyectos no salieron, y entonces estos alumnos tenían que realizar su tesis. Y ahí empezamos a reflexionar, a visibilizar cómo lo podríamos hacer, y nació esta idea, ¿no?, de estudiar las redes sociales en las viñas, y ahí ver la forma de buscar un mayor entendimiento desde la empresa, ¿no?, y la aglomeración y la interacción. Bueno, así que desde ahí nace esta como motivación, ¿no? Un poco, yo creo, direccionada también a la falta de datos cualitativos en ese momento para que ellos pudieran realizar su tesis de pregrado. Y ahí es donde empezamos a este mundo de las redes sociales, de la industria vitivinícola, del engagement, y pudimos entender la importancia que cada uno de estos sectores y temáticas tienen cada vez mayor relevancia, ¿no? Muy al pasar, ¿no? La evolución de la industria vitivinícola, no solo para gente de negocios, sino para enólogos, empresarios, académicos de todas áreas, resulta muy interesante, ¿ya? Porque en sí la industria es sumamente atractiva, y también desde el punto de vista económico, la ubicación geográfica, clima, ahora cómo afecta el cambio climático. Hay un tema, yo creo que es una caja de Pandora para todo lo que podemos investigar, independiente de la área y de la expertise que cada uno de nosotros pueda tener. Sin embargo, ¿cierto?, las tecnologías de información, leía unos papers ahora, que el consumo electrónico o el comercio electrónico ha aumentado en un 500% a nivel mundial. O sea, es como una herramienta que, sin lugar a dudas, ha cambiado la forma de consumir, y después de esta pandemia ninguno de nosotros será igual, y también nuestras formas de consumo van a cambiar. Eh, Entiéndase que esta investigación nosotros la desarrollamos en el 2019, y ahí vamos a ir viendo también con esta comparación de cómo ha evolucionado el tema tecnológico, las redes sociales, llegar a una conclusión mucho más interesante. Y el uso de las redes sociales es una nueva forma de comunicarnos, ¿no? Los seres humanos quieren estar constantemente comunicándose, entonces acá viene un nuevo desafío en todo sentido, a nivel personal como empresarial.
Y resulta interesante, ¿no? Ya que esta es una vinculación, viéndolo nosotros desde el business, desde la parte del management, porque bueno, las redes sociales también en temas psicológicos no siempre son positivas, sino que tratar de buscar las economías externas positivas de lo que puede ser una red social para una empresa en cuestión. Y empiezan a hacer, ¿no? Este concepto de engagement, engagement en el trabajo, engagement en las ciudades, engagement, y resulta ser tan llamativo cuando los índices de confianza cada vez son más débiles en nuestro país y cuando las personas cada vez confiamos menos en las otras, comienzan estos conceptos, ¿no? De relación, de compromiso, donde toda la gente trata de huir, pero a la vez de sentirse parte de algo y comprometido hacia algo. Y ahí es donde empiezan las empresas a sembrar y a marcar esta diferencia en este mundo tan versátil, ¿no? Y las marcas acá, cuando tienen una correcta gestión de su engagement, pueden provocar realmente ventajas competitivas muy significativas en relación a lo que ellos invierten en este proceso. Entonces es aquí yo encuentro una gran oportunidad para poder visibilizar. Primero, no había ningún estudio empírico del engagement en la industria del vino. Entonces este estudio resulta interesante porque es pionero en ello, ¿no? Y menos en las redes sociales, porque no lo habíamos nunca tomado de este nivel. Bueno, ustedes son expertos mucho más de lo que yo les puedo decir de la importancia de que significa el vino. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, vemos cómo es tan importante este producto en el exterior. Hablamos de una producción de más de 1.000 millones de litros, ¿cierto? En el 2019, ahora ya debe ser mejor. Las regiones productoras están en la zona central de nuestro país, ¿ya? Desde la región metropolitana hacia el sur, sobre todo donde ustedes se encuentran en la región del Maule, y también hay un elevado consumo per cápita de vino nuestro, ¿ya? Y lo otro que tenemos que mencionar, que hay cepas únicas en nuestro país, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy, muy interesante y una diferencia competitiva que es gracias a la naturaleza, ¿no? Y a las condiciones climáticas de nuestra ubicación geográfica. Un poco de haberle antecedido, ¿verdad?, en todo lo que acabamos de ver. ¿Cuál sería el objetivo de esta investigación? Identificar el uso y la importancia del engagement en las redes sociales, ¿cierto? Tomando las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Algo importante de señalar es que debe ser desde la creación oficial de la cuenta en cada una de estas viñas, porque ahí le explicaré posteriormente en el muestreo cómo los desarrollamos, ya que hay algunas viñas que no tienen las 3 redes sociales, otras no realizan su cuenta oficial de las viñas. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, el análisis de las publicaciones es bastante grande, más de 70.000, ¿verdad? Y desde las principales viñas de Chile, ubicadas en la región metropolitana, Libertador, Bernardo Higgins, y en vuestra región del Maule. Lo importante es señalar que hemos hecho un análisis de una década, del 2008 al 2018, para ver cómo va esta evolución. Los invito entonces que nos sumerjamos un poco cómo ha sido el marco metodológico de esto, muy bien, como les comentaba, esta relación bidireccional, ¿no? Cómo es el trato del cliente con la empresa, y aquí lo importante es que empieza esta generación y difusión de contenido, porque claro, los consumidores empiezan creando contenido, las empresas también, y empieza esta conexión, ¿no?,
de sentirte parte de todo este proceso, tanto del cliente y cómo debería generarlo realmente la industria o el negocio, ¿no? También, como lo señalan autores, los consumidores usan y comparten esta forma de interacción, y viene algo tan importante en el buen manejo como es utilizar el marketing en las redes sociales, ¿no? Entonces, aquí los usuarios hacen una cierta contribución a las marcas. Una correcta gestión de esto sería muy interesante no olvidarla, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar la interacción que tienen, ¿cierto?, los consumidores con las marcas a través de esta red social. Entonces, como pueden ver, las redes sociales acercan mucho al consumidor a la marca, y puedes, siendo tú la marca, ¿no?, evidenciar una clara diferencia dependiendo de cómo gestionas tus redes sociales, ¿ya? Entonces, eso es un tema importante. Dándole obviamente un mayor valor. Aquí está el engagement, ¿no? Porque aquí es donde el consumidor se siente comprometido con la marca, ¿no? Y es esto lo que, bueno, hay diferentes engagement, ¿no? Pero para esta investigación tomamos la del 2011, como ustedes están viendo ahí en su pantalla, a través de estimular los niveles de motivación, ¿no? Con esta marca, dependiente del contexto, caracterizado por los niveles específicos de cognición, emocional, conductual, en la interacción de la marca, ¿ya? Porque esto es lo que nosotros vemos que por lo menos la industria del vino despierta a los consumidores, ¿no? Porque al ser algo que se utiliza para el disfrute, la compañía, se puede interactuar y trabajar el engagement a través de un tema desde la emoción, desde la actividad, desde el compañerismo, que es mucho más entretenido que trabajar el engagement en el trabajo, que estoy haciendo una investigación ahora que es completamente diferente, ¿no? Ay, perdón. Ay, me ha llegado un mensaje de un segundo. Gracias. Ok, entonces vamos aquí continuando con el engagement. Puede ser en esta forma pasiva o atractiva de las redes sociales, ¿no? Cómo distribuimos y cómo potenciamos esta vinculación con los contenidos y el consumo. La importancia de que el engagement ha descubierto que el cliente puede aumentar la lealtad, la confianza y la marca, ¿no? Siendo temas fundamentales, como les comentaba al principio de la presentación, ya que estos indicadores de desempeño de la marca son muy importantes porque se ven reflejados en las ventas. Resaltando entonces, ¿cierto? Ya un poco acá con teoría, de que cuál es lo interesante de este estudio, donde se evidenció, ¿cierto?, el vacío de no tener trabajos empíricos, específicamente en países de economía emergentes, y el nulo estudio de engagement y de redes sociales en la industria vitivinícola en Chile, lo que nos permitió tener un gap interesante para poder desarrollar este estudio. Y obviamente el aporte que vamos a ver y vamos a profundizar en las conclusiones tiene que ver con la evidencia empírica, ya que afortunadamente este paper ya es una base para que se pueda seguir profundizando en el tema, desarrollando, y qué más interesante que nosotros chilenos hubiésemos dado este primer paso. Ustedes se preguntarán cómo se desarrolló esta investigación. La metodología es la que nos ayuda a explicar esta parte,
bueno, el enfoque es cuantitativo y cualitativo. Perdón, ahí faltó el estudio exploratorio, la recolección de datos es Facebook, Instagram y Twitter. Acá lo otro interesante también y complejo para la recolección de datos, que por las nuevas, ¿cómo le llaman? Bueno, Facebook no te da toda la información, entonces se tuvo que hacer las nuevas normas de, ay, no recuerdo, bueno, las nuevas normas como de tus datos personales que no pueden ser visibilizados, comenzó justo cuando estábamos empezando la investigación y tuvimos que hacer la extracción de los datos de manera manual de Facebook y de Instagram, ¿ya? Solo para Twitter utilizamos una herramienta que era más fácil acceder a los datos y, y porque aquí se trabaja con una gran cantidad de datos. El análisis de los datos es de tipo descriptivo, ¿ya? Análisis estadístico básicamente, y un análisis de redes. La industria vitivinícola, como ustedes saben, son 19 viñas, pero al final trabajamos con 18, que eran las que tenían todas las 3 redes sociales. La temporalidad de los datos, y esto es interesante porque probablemente si desarrolláramos o hiciéramos hoy el estudio, estoy segura que los resultados serían muy diferentes a lo que vimos en este tiempo. La temporalidad de los datos fue del año 2019, de septiembre a noviembre, ¿ya? Utilizamos fuentes primarias y secundarias. Las primarias, bueno, la revisión de las memorias institucionales, y secundarias todos los informes estadísticos y análisis de lo que hemos podido construir a través de lo que hemos recolectado los datos. ¿Qué les puedo decir? Toda esta información nosotros los desarrollamos en Antofagasta, ¿no? También es un tema interesante de por qué personas que se encuentran tan lejos de su lugar geográfico como está la industria, hemos trabajado estos temas. Como le comentaba, era por todo esa suerte, yo le llamo, ¿no? De poder haberlo hecho. Bueno, aquí están las viñas, hay bastante diversidad y heterogeneidad en ellas. Yo creo que ya las viñas por sí solas como que a uno le agrada hasta los logos, no sé, ¿no? ¿Cierto? Es como que son muy bonitas, es un tema de, bueno, de gusto, a mi parecer me parece muy interesante. Profundizando un poquito el tema del análisis cualitativo, y que esto es lo que diferencia y potencia tal vez la investigación, es que tuvimos una opinión de expertos, en la cual, bueno, tuvimos expertos tanto de España, Chile, Perú, en temas relacionados con marketing, redes sociales, y eran 3, marketing, redes sociales, bueno, y tecnologías de la información, ¿ya? Porque eso era lo que nosotros queríamos abarcar. Y el estudio cuantitativo en relación, bueno, análisis correlacionales, ¿cierto? Análisis de descripción estadístico y un análisis de redes para identificar el comportamiento de estas viñas en base a las métricas, también construido a través del engagement. Aquí la muestran cómo se divide un poco, ¿no? El porcentaje, y esto también varía, y el porqué de más de las 70.000 publicaciones, las diferencias básicamente porque esto utilizamos inteligencia artificial para bajarla, entonces obviamente tuvimos mayor cantidad de datos que para Facebook como Instagram, ¿ya? Eso es lo que un poco explica la cantidad de datos que pudimos extraer. Y también de los años, ¿no? De los años en que los usuarios están utilizando estas redes sociales. Aquí, ¿qué es lo que se le preguntó a los expertos, ¿no? La importancia que ellos le daban a través del uso de las redes sociales, ¿cierto? En la industria del vino y también en cada red social, dándonos ellos, ¿cierto?
su opinión, y acá pudimos identificar plenamente, bueno, cuál fue la fórmula que se utilizó para poder hacer la medición del engagement de acuerdo a los criterios de los expertos, ¿cierto? Mira, y aquí ya vienen todos los resultados con el análisis estadístico, podemos apreciar en esta década, ¿verdad? Cómo es el crecimiento exponencial que tiene el uso de las redes, ¿ya? Siendo en color amarillo y un poquito rojo, ¿no? Tanto Twitter como Instagram, los que más han estado en el gran crecimiento, bueno, y el que más ha explotado, ¿no? Ha sido Instagram. Aquí también viene un tema súper interesante de cómo generacionalmente utilizan las redes, ¿no? O los consumidores a través de qué tipo de redes es mucho más interesante abarcarlos de acuerdo a su generación, ¿ya? Porque un baby boomer tiene diferentes gustos también, ¿cierto? A lo que sería un consumidor de generación Z. Y tal vez, y como lo hemos visto, la red social que utiliza este consumidor es diferente, ¿no? Porque sus intereses son diferentes y como ser humano somos todos diferentes y tenemos diferentes tipos de gusto y de indicio. Acá podemos ver reflejado cuál ha sido, ¿cierto?, el engagement que tienen cada viña en relación a sus redes sociales. Destacamos, ¿cierto?, la viña Concha y Toro, ya que esta sale fuera de toda media, digamos, con la utilización que esta tiene, y cómo ella utiliza Instagram, por ejemplo, ¿no? Cristian, tú me vas diciendo cómo voy con el tiempo para yo estar, ¿ya? Por favor. Las redes sociales, aquí vemos cómo está en comparación a sus seguidores, ¿no? Cómo están los seguidores. Entonces, nuevamente vemos que la Viña Concha y Toro en Facebook tiene una gran cantidad de seguidores y cómo también se relaciona esto con su Instagram. Y la otra, la Viña Maipo, ¿no? Pero en Instagram. Tal vez ahí estamos viendo que Viña Maipo, siendo una viña mucho más pequeñita, tiene también mayor interacción, siendo esto sumamente interesante. Vamos a ver. Perfecto, gracias. Aquí estamos en relación, ¿cierto?, a las publicaciones. Aquí vemos que hay un movimiento mayor de todas las viñas, ¿no? Y cómo también las redes sociales interactúan de mayor manera, ¿no? Pero aquí podemos apreciar que Instagram, en este sentido, la Viña Conosur, tiene una mayor gestión de su Instagram, ¿no? La que más gestión tiene es ella, ¿no? Posteriormente tenemos, aquí podemos ver Facebook tal vez y Twitter. También ver cuándo la gente postea en Facebook, cuándo la gente postea en Instagram y en Twitter, ¿no? En Twitter es como mucho más de noticias, en cambio lo que es Instagram, hay un cambio muy importante de cómo las empresas están trabajando sus páginas y sus redes sociales en ese contexto. Aquí, ¿cómo va el engagement? De acuerdo a Facebook, Concha y Toro, la que mejor trabaja ello, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Y otras que, la Viña Corral, que hacemos como la diferencia significativa es demasiado grande, ¿no? Ay, me emocioné, me fui. Ya. Aquí Twitter, ¿no? Viña Los Montes, y es muy diferente también. Ustedes pueden apreciar la diferencia de las viñas, como trabajan sus redes sociales, ¿no? Y eso es lo interesante. O sea, si nosotros aún pudiéramos profundizar en cada viña o en cada red social, el impacto que ésta tiene, bueno, sería mucho más interesante y atractiva para la empresa. Acá hacemos una correlación de qué es lo que cada empresa más destaca en sus publicaciones. Aquí lo vemos en porcentaje, espero que puedan apreciarlo, donde para Facebook lo más importante son las publicaciones, ¿cierto? Con más de un 37%. En el caso de Instagram, las fotos son los que más llaman la atención,
Y aquí el engagement en Twitter tiene relación con los retweets. Mira acá lo interesante, si la empresa conoce qué es lo que es más atractivo para mis consumidores, obviamente debo trabajar y focalizar en la calidad de, por ejemplo, Instagram, yo debo trabajar las fotos, ¿cierto? En las publicaciones en Facebook y en los retweets, porque eso es lo que a la gente o a los consumidores del sector del vino más le interesa. Esto va a cambiar dependiendo de la industria o de la actividad económica en la que se encuentre el objeto de estudio, ¿no? Cuando hablamos de redes, cuando hablamos de las redes, ¿cómo es la interacción? Y aquí lo que vemos para Facebook. ¿Qué empresas son las que están más céntricas y esas son las que tienen como mayor relación, ¿no? Aquí, y bueno, también podemos apreciar como en este otro, en el lado derecho de su pantalla, que hay con una especie de clúster, que se podría hacer otro tipo de análisis, pero ahora nos vamos a centrar en cuál es la que tiene la mayor centralidad, y en este caso es la Viña Concha y Toro, ¿ya? Para Instagram vemos acá que podríamos hablar como de dos pequeños clústeres acá, uno aquí y otro acá, ¿cierto? Siendo la Viña Cono Sur, Viña Concha y Toro, Viña Montes, ¿ya? Montgras, también interesante, ahí como ellos realizan esta concentración del engagement, ¿cierto? Aquí podemos ver perfectamente otro clúster, si también las viñas se unieran, no sé, si quisieran hacer como una asociatividad o algo más colectivo, trabajar de manera conjunta, cómo potenciarse, ¿no? Como sería muy interesante, y bueno, volvemos a ver aquí la concentralidad tanto de Concha y Toro, Cono Sur, ¿no? Piñamontes. ¿Y a cuáles serían las conclusiones de este estudio? Primero, que cumplimos el objetivo de identificar cuáles son, ¿cierto?, las redes sociales más utilizadas por las viñas en Chile, y generamos un indicador de engagement para los usuarios de las viñas. Así que estamos muy contentos por haber cumplido nuestro objetivo. Y también identificamos cuál es la relevancia que tiene el usuario a través de las interacciones, ¿no? O sea, saber realmente qué tipo de interacción es la que es más atractiva para la industria y para la empresa. Ahora viene la parte interesante. Para Facebook encontramos que la interacción más importante es las publicaciones compuestas. Para Instagram, las fotos y los videos, y para el caso de Twitter son a través de los retweets. Y aquí lo que quiero recalcar, que independiente del tamaño de la viña, ¿verdad? Si hiciera una correcta gestión de sus redes sociales, los resultados que podría alcanzar esta viña podrían ser diferentes. Y creo que ese es el plus y la gran apuesta. Voy a ver los minutos que me quedan. Ok, están viendo las preguntas. Te queda tiempo, Claudia. Ya, gracias que me había... Ya, si me queda muy poquito para cerrar. También podemos evidenciar en esta investigación cómo viene este aumento sostenido de este crecimiento que tiene tanto Facebook como Twitter, ¿cierto? Pero después caen, ¿no? Porque hoy en día la red social como más interesante para los consumidores es Instagram, ¿ya? Entonces también nosotros, al saber dónde focalizan nuestros recursos, que siempre son escasos en la empresa, no tiene que ser por Facebook ni Twitter en esta industria, ¿ya? Y ahí demostrando, ¿cierto?, que desde el 2011 al 2018, lo que le comentaba de este aumento exponencial de Instagram, ¿no? Por la relación de los usuarios con esta red social. Entonces, obviamente que sería una ventaja competitiva si yo trabajo en esa red social, por ejemplo, si me encuentro en una viña. Bueno, ¿y cuáles serían las limitaciones que pudimos encontrar en esta investigación?
lo típico que tenemos en nuestras investigaciones, ¿no? Que es un corte transversal, que no puede ser generalizable, que no tomamos a lo mejor todas las variables que se deberían haber tomado, la profundidad de cada análisis. Pero creo que ahora, como las futuras líneas de investigación, ¿qué sería apasionante, por ejemplo? Estudiar con mayor profundidad cada red social, ¿cierto? No de manera conjunta, sino que de manera individual, eh, aplicar en el contexto sanitario actual, como el COVID, ¿no? ¿Cómo sería el análisis con este aumento del consumo electrónico, por ejemplo, que hablamos de un 500% a nivel mundial, este avance, ¿cierto? Ya que sin duda va a manifestar un gran crecimiento de interés por trabajar las redes sociales. También en temas de aglomeraciones sectoriales territoriales, la tecnología potencia mucho eh, y optimiza los costos, ¿no? Porque toda empresa, pequeña, mediana o grande, tiene sus redes sociales. Entonces, dependiendo de cómo ésta las gestione, puede ser una ventaja competitiva abismante y no introduciendo no podemos dejar de mencionar una calidad adecuada, una producción, bueno, con los temas de agua, me imagino, cambio climático y todo lo que eso conlleva, pero no podemos dejar de lado tampoco el tema de las empresas o cómo gestionar este tipo de red social que todas las personas tenemos a través de un clic en nuestro computador. Así que bueno, yo le doy las gracias y estoy atenta a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Y acá están los datos de la investigación, ya para si alguno quiere leer en profundidad el paper. Perfecto, muchísimas gracias Claudia por tu presentación. Y bueno, a continuación vamos a abrir la posibilidad de preguntas de los distintos asistentes para que puedan formular sus preguntas a Claudia Pessoa, la expositora del día de hoy. Y que me cuenten también cómo lo ven, ¿no? Porque para mí es súper interesante que estoy en Antofagasta, si están de acuerdo. Me gustaría como que pudiéramos debatir, que me pudieran explicar cómo lo ven ustedes. Perfecto. Claudia, mira, en virtud y a la espera de alguna segunda pregunta, yo quisiera anticiparme y quizás formularte una pregunta en relación a una comprensión. Si bien intuitivamente uno logra comprender la importancia del uso de las redes sociales prácticamente hoy día en casi todas las industrias, por cierto, la industria del servicio, la industria de la publicidad, la industria del entretenimiento, sabemos que son usuarios muy, muy intensivos. Sin embargo, el mundo de la industria productiva de bienes ha ido naturalmente más lento en su incorporación. Quizás la pregunta a formular es, ¿cómo se traduce el impacto del mayor engagement o menor engagement en el mundo de la industria del vino en sus resultados operacionales? Por ejemplo, una pregunta. Y por el otro lado, creo que existen espacios y hay experiencia en España, un estudio relativamente reciente que mostraba que, por ejemplo, los productores de vino habían logrado detectar la importancia no solo de cómo mejorar la relación y fidelización cliente-marca y producto, sino que a través de los contenidos y del entorno productivo donde se hace la actividad vitivinícola, habían logrado desarrollar el nicho del enoturismo. Sí. Y que es como una externalidad que venía de esta generación de interacciones bidireccionales. Entonces aparecen oportunidades para mejorar resultados, entiendo, a nivel de la actividad propiamente tal, pero también la oportunidad de detectar nuevos nichos de negocio. ¿Cómo vieron ustedes el impacto que había tenido, entendiendo que no se logró hacer un análisis por tamaño o por ubicación geográfica o por tipo de vino? Uno podría decir
Y ¿Qué pasa con la naturaleza diferente de cada cepa? Como tú bien mencionabas, muchas de ellas con denominación de origen, y la experiencia a través de las redes sociales. Entonces, una sería la pregunta sobre el impacto que ustedes ven en los resultados operacionales de quienes más o menos utilizan, y qué otros nichos de oportunidad se logran visualizar a partir de esta interacción tan nutrida, usando en ambas direcciones las redes sociales. yo creo que las redes sociales hoy en día pueden ser un gran aliado, ya, dependiendo de cómo sea utilizado, pero también, bueno, en el tema operacional, propiamente tal, ahí yo no voy a entrar porque no es mi área en cuestión, pero sí desde los negocios, ¿qué es lo que te puedo decir? Desde la sustentabilidad, ¿no? Se puede tocar temas de cómo las empresas se enfrentan. Tú sabes que ahora está es muy interesante el valor compartido, la licencia social para operar. Entonces, si nosotros llegamos de una mejor manera a nuestros consumidores desde un punto de vista más ético, también estamos desarrollando una investigación con alumnos sobre el análisis de sentimiento en la industria de comercio electrónico, ¿no? Pero hay muy poco, ¿no? Porque esto también tiene mucho que ver con el tema psicológico del consumidor, ¿no? O sea, y de las personas. Entonces, no me quiero desviar mucho, Cristian, pero el impacto que puede tener, ¿ah? Puede tener un impacto directo en la forma de que ven tus consumidores tu producto. Y sobre todo en países mucho más avanzados, podemos ver que el impacto sustentable o el impacto ético es mucho más marquetero que nada, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Mira, hay un profesor de nuestra Facultad de Economía y Negocios, Rodrigo Fuentes, quiere formular una pregunta. Adelante, Rodrigo. Hola, hola Cristian. Buenos Hola días. Claudia. Gusto saludarte. Un gusto saludarte igual. Súper interesante la presentación. Había leído algo del paper antes, así que conocer más la presentación fue bien entretenido. Yo te quería Gracias. hacer algunas consultas. Me gustaría, digamos, son dos consultas. Me gustaría entender un poco más la parte metodológica que explicaste sobre Twitter, si mi memoria no me falla, en donde ocuparon un robot, entiendo que le ayudó a obtener información de esa década. Son Entonces, unas llaves, sí. claro, me gustaría si nos pudieras como contar un poco, me da mucha curiosidad saber cómo funciona mejor esa herramienta para ver si se pueden aplicar, digamos, obviamente a otras cosas. Entonces, esa es una pregunta. Y la ¿Ya? segunda es que, claro, yo creo que una de las ventajas, como se dice, claro, desventajas para algunos, ventajas para otros del trabajo tiene que ver con que, claro, son pocas empresas, pero sin embargo la relación fue muy cercana, entonces la información es mucho más profunda para ese grupo, lo cual yo lo veo como una ventaja. Entonces, dado esa ventaja, me gustaría saber qué tan cerca fue la relación que tuviste con la empresa, porque si contactaste finalmente con alguna, no sé, encargados de marketing o de comunicaciones de la empresa, y si ellos te dieron algún feedback del trabajo, o es algo que aún no se ha dado y está pensado en darse más adelante, o sí hay un feedback y me gustaría saberlo. Ya. Eso, que estés bien. Chao. Gracias, gusto saludar. Vamos a ir acá. Creo que exageré un poco con no fue no hay inteligencia artificial ni nada. Lo que pasa es que existe una herramienta en la cual uno puede bajar datos de cualquier índole, de cualquier cuenta oficial de la empresa. Y se llama, aquí está, ay, perdón. Es tan sensible el computador. Ya, se llama Tweetme. Acá tú puedes buscar, es como una llave que tú tienes que comprar, pedir, bueno, permiso a Twitter, que quieres bajar una Tweetinomic, y ahí tú bajas, ¿no? Compras una llavecita y ahí te dan los datos. Entonces después uno tiene que generar su propia base, ¿no? De los me gusta y todo. Pero esto está solo para Twitter. No sé si ahí respondo a la primera pregunta
del colega, y todavía no lo hemos Sí, visibilizado. Esta es la primera, bueno, esto, el paper salió, si no mal no recuerdo, Lisandro, el mes pasado. Entonces, esta es la primera oportunidad que Cristian nos ha invitado a exponer estos datos, y lo comentaba al principio de la presentación, porque yo no he tenido ninguna relación con los encargados de marketing de las viñas, sino que esto se debió a que nosotros nos quedamos sin datos y tuvimos que hacer toda esta búsqueda en las redes sociales. Entonces, eso también es lo interesante. Sin duda que sería mucho más interesante tener una conversación con los encargados de las viñas, comentarle, exponerle este trabajo y ver cuál es su opinión, pero hasta el momento no lo hemos hecho, pero tal vez Cristian nos puede ayudar, o tú ahí a visibilizar esa parte, no sé. Por supuesto, Claudia, cuenta con eso y me parece una oportunidad muy interesante de poder además compartirlo con varias de las empresas y otras que además son parte del estudio, así que y podríamos perfectamente a través de nuestro centro tecnológico de la vid y el vino tomar contacto con ellos y hacer y acercar la experiencia. No olvidar de todos modos que el paper fue publicado el 12 de abril de este año, o sea, Sí, pues, es muy reciente. sí, sí. Es que tú eres muy innovador, Cristian, siempre buscando la vanguardia, ¿no? No, el trabajo es de usted y lo interesante es de usted. Oye, le quiero dar la palabra a otro asistente que es Norman Aguilar Gallegos, que también quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días. Buenos Saludos desde días. México. Este, Saludos para ti. lo bueno que logré empatar el horario porque había visto el anuncio y no sabía bien la diferencia de horario, pero lo logré. Claudia, buenos días. Muy interesante lo que están haciendo. A mí me gustaría también ir un poco del lado que lo que comentaba Rodrigo sobre la parte metodológica. Cuando yo vi el paper, me llamaba mucho la atención que lograron utilizar datos de Instagram, porque nosotros hemos estado haciendo también cosas un poquito similares aquí en México. Y lo más fácil siempre ha sido el uso de datos de Twitter, ¿no? Entonces yo cuando empecé a ver el paper me llamó mucho la atención lo de Instagram, pero todavía me queda un poquito más claro, porque no puede ser tan automático como uno lo hace con Twitter, ¿no? Cómo lo hicieron, ¿no? De que tienen que ser descargas un poquito más manual, más pegados con los usuarios de las cuentas. Igual en Facebook, por restricciones de las cuentas, también entiendo que no es tan fácil. Hay que casi utilizar al usuario de la cuenta para que él logre bajar sus propios datos y proporcionarlos, ¿no? Eso yo creo que sigue siendo un reto, y ahí a lo mejor la recomendación, nosotros apenas lo estamos considerando, no lo hemos hecho, que tiene que ver con con herramientas que escanean, ¿no? Que escanean las publicaciones y las van capturando para de alguna manera no hacerlo tan manual, pero eso ya implicaría meterse en otros asuntos de a lo mejor de uso de información o privacidad también, porque no los podemos escanear. El asunto más fácil es el de Twitter. Al respecto, me gustaría preguntarte, junto con la descarga manual que hicieron en Instagram, si es muy difícil, esa es mi pregunta más particular. Y la otra pregunta es si han intentado abundar en el tema del análisis de Twitter. En general, nuestra experiencia ha sido que en Twitter intentar analizar todo el conjunto de datos te da una perspectiva muy amplia del asunto, pero sumergirse al asunto de los retweets, de las menciones, e inclusive de los replies, te da otra perspectiva completamente diferente, ¿sí? O sea, nosotros hemos visto consumidores que están interactuando mucho con marcas vía replies o vía consultas a sus publicaciones, que es completamente diferente a que ellos estén publicando, ¿no? Simplemente publican una fotografía y eso es todo, o publican un evento y eso es todo, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que tú comentabas del engagement, se me hace súper interesante porque ahí es donde ves realmente la dinámica, ¿no? Entonces, en Twitter yo creo que eso es uno de los asuntos que me gustaría saber cuál es tu perspectiva de cómo manejar eso, cómo lo están manejando. Y nosotros tenemos un trabajo de una bebida alcohólica artesanal y muy tradicional mexicana que se llama mezcal. A lo mejor sería interesante después comentar algunas similitudes o diferencias con el vino, por ejemplo. Y
Y comentabas un poco de lo del COVID, también las perspectivas. Ahí me gustaría también de repente, a lo mejor les pueda ser interesante. Nosotros hicimos un data paper en donde justamente cuando comenzó la pandemia, como a los 15 días, empezamos a colectar datos de Twitter del COVID y lo cerramos con más o menos 9 millones de tweets. Y lo pusimos como un data paper en el sentido de que otros investigadores tuvieran interés en el uso de esos datos, ¿no? Entonces, a lo mejor también, por lo que ahorita comentabas al final, de que analizar algo sobre el COVID, a lo mejor podrían servir esos datos. En general, se me hace muy interesante también todos estos temas, todo lo que me has comentado. También entiendo que tiene mucha perspectiva. Y mi última pregunta sería con respecto a las habilidades y estos mecanismos que los estudiantes tienen que hacer. O sea, a lo mejor uno como investigador está probando cosas o está viendo nuevas cosas, pero ustedes ya están desarrollando algo con respecto a la formación de los estudiantes para el uso de estos datos. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en donde yo estoy, no tenemos todavía una materia, una asignatura asociada al uso de estos datos, ¿no? Ustedes ya lo están haciendo, eso me gustaría saberlo como una perspectiva también un poquito más académica. Y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias y qué gusto, bienvenido aquí de México. Yo estuve trabajando con gente de la Universidad Tecnológica de Monterrey haciendo una clase y es muy similar nuestra cultura. Así que, y también creo que les gusta bastante el vino está en México, ¿no? Tanto como en innovación, ustedes nos han ganado ahora con el índice de innovación, tienen el puesto 49, nosotros bajamos al 48, y hay muchas similitudes en nuestra industria. Voy a tratar de abarcar muy rápido tus consultas. La primera de ellas, ellos tenían que hacer su tesis de pregrado, entonces estaban muy motivados y como que nos motivamos mucho con el tema. Eran 3 alumnos, bueno, después solo uno decidió publicar porque no les interesa a los demás, pero ellos fueron los que se encargaron manualmente de hacer esta bajada de datos, como tú dices, que para Twitter obviamente que es más fácil ya que podemos usar las API, ¿no? Para bajar los datos. La segunda, sí, pudimos identificar cuáles eran, como puedes apreciar ahí en la pantalla, las interacciones o las menciones más importantes por cada red social para esta industria propiamente tal, ¿no? Y en relación, si nosotros, el uso de estas habilidades en nuestra universidad, yo trabajo en la Universidad Católica del Norte, no la estamos desarrollando tan visiblemente, pero yo tengo como les comentaba, un seminario de título, el cual estamos, y ahora con la pandemia ha sido aún más interesante hacer este análisis porque, bueno, tú sabes que para pedir el tema del comité de ética es todo tan riguroso y también los alumnos no pueden ir a encuestar y todo, entonces yo dije, este semestre vamos a trabajar solo con datos secundarios para que sea más estratégico para ellos, ¿no? Pero no es que nosotros desarrollemos como habilidades, sino que dentro de, como te comentaba, este curso está abierto para alumnos de ingeniería comercial e ingeniería en control de gestión de nuestra universidad. Entonces ahora este año ya tenemos temas de engagement, consumo electrónico, engagement y turismo, y engagement y trabajo, ¿ya? Y le mandé ahí por el chat mi correo electrónico, porque siempre necesitamos datos para analizar, así que encantado lo que necesites, puedes contactarme, o bueno, yo te contacto y ahí estamos. Cualquier tipo de información, por favor, la compartimos, no hay problema. Y muchas gracias por tus preguntas. Perfecto, quisiera abrir la posibilidad. Otra pregunta. ¿Tienes otra pregunta, Rodrigo Fuentes? No, se me quedó en la mano. Ah, Gracias. ok. Igual que los alumnos. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. Si existe otra pregunta, por favor, aprovechemos la disponibilidad de Claudia para formularla. Bueno, también está Lisandro, que él tiene mayor información en su zona y en la otra área, porque somos un equipo completo. Perfecto.
Yo quisiera agregar que una de las características de este estudio es que tratamos un poquito de cuantificar el engagement, pasar un poco de un concepto etéreo, ¿no es cierto?, un concepto un poquito más cuantitativo, y ahí la incorporación del panel de expertos nos permitió como darle peso a las acciones en las redes sociales de las viñas. Entonces, es, en el fondo, digamos, como una fórmula que permite cuantificar esto en este minuto. Perfecto. ¿Quiénes componían el panel de expertos? ¿Fue un panel de expertos homogéneo para todas las redes sociales o fue por redes sociales? Fue homogéneo o sea, los expertos se le preguntó por las mismas redes sociales. Bueno, fueron mujeres y hombres, como te decía, fueron especialistas en marketing, finanzas, vinos, ¿no? Y también utilizamos de distintas ubicaciones geográficas como especialistas en Perú, en España y en Chile. Perfecto. Tengo una última pregunta por mi lado. Quisiera saber, en las líneas de investigación o en el ámbito de investigación que se sugiere como de continuidad, y quizás con la idea de superar algunas de las limitaciones que probablemente están asociadas íntimamente a los datos, a la disponibilidad de información. ¿Existe en la visión de ustedes desarrollar un estudio de mayor profundidad en este momento, haciendo todas las segmentaciones que uno podría pensar, quizás pudiendo contar con datos que provengan, probablemente, como alguien señalaba por ahí, no sé si era Rodrigo o Norman, en relación a la interacción con las empresas y particularmente con los encargados de los community managers, que son las personas que probablemente pueden dar una retroalimentación de cuál es la estrategia, porque en general acá lo que se observa, y lo dicen algunos estudios, es que aún no existe, perdón, hay una tasa de penetración todavía baja, pero adicionalmente aquello es que además no se cuenta por parte de muchas empresas de una estrategia inteligente de utilización y optimización de las redes sociales. Entonces, la pregunta es cómo uno va generando más investigación y más evidencia empírica que le haga sentido en función de la estrategia o de la motivación que tienen las empresas. Entonces, la pregunta es si hay una oportunidad, visualizan ustedes, de, contando con más datos, qué tipo de datos serían para desarrollar una investigación aún más en profundidad. Sí, lo que pasa es que este tema enamora de por sí. El vino en su esencia es como tan atractivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos este estudio, ahora tenemos muchas ideas para profundizar en él, porque este es simplemente una base, este es un estudio descriptivo, estadístico. O sea, imagínate interactuar con los actores clave de la industria vitivinícola. Era también, tú sabes que uno tiene que ver... trabajamos con estudiantes que tienen que tener tienen que terminar y entregar un proyecto que sea alcanzable para ellos en todo sentido, y para mí también como su profesora. Entonces, para mí sería increíble tener como la opinión de los expertos de la industria vitivinícola, pero para mí desde Antofagasta, con mis recursos y mis alumnos, sería inalcanzable, ¿no? Tal vez tendría que postular algún proyecto o algo así. Tal vez estas son instancias interesantes, atractivas para, bueno, nosotros nos conocemos desde la red de innovación, y utilizar nuestras redes para esto, ¿no? Para seguir creando conocimiento y potenciarnos mutuamente, porque nosotros desde Antofagasta, Lisandro desde la Universidad Austral, desde Valdivia, bueno, y gente que está tan relacionada con estos tópicos, tal vez, no sé, mi llamado es a lo mejor a colaborar, a co-crear, más que, pero sí que tenemos muchas ideas, tenemos un listado de posibles ideas y cómo podemos profundizar esta investigación, porque es tan nuevo, ¿no? Es visionario, no sé, tan emergente estos tópicos. Entonces
y como también ha tenido, es que es abismante el aumento que ha tenido el comercio electrónico hoy en día. Leía paper que ha crecido en un 500% a nivel mundial. Entonces, las formas de consumo van a cambiar. Y las empresas también Absolutamente. tienen que cambiar ese contexto, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Claudia. Y bueno, te devuelvo desde ya el ofrecimiento para tomar contacto con actores desde nuestra propia universidad que mantiene una relación de hace muchos años, muy virtuosa, con buena parte de las empresas vitivinícolas de la región y de fuera de la región, donde podemos llegar a capturar aquel profesional que está a cargo de esta dimensión y que pueda ser interesante para acercar las posiciones desde la distancia en la que ustedes se encuentran, pero claramente teniendo un nodo al cual Sí. nosotros podamos como instituto cuenten con aquello. O sea, para nosotros es una motivación adicional en estos seminarios que si podemos colaborar para el desarrollo de nuevos y futuros trabajos con mayor disponibilidad de data, cuenten con aquello y es cosa que nos pongamos de acuerdo y lo conversamos para profundizar, como dice Lisandro, en la fase de interactuar con las empresas. Así que eso por lo pronto cuenten con aquello y nos ponemos de acuerdo eh, de manera Ahí bilateral. podemos ¿Ah? trabajar con otra metodología cualitativa, teoría fundamentada incompleta, análisis de sentimiento, me se ocurren un montón de cosas. Bueno, también tenemos que hacer docencia, gestión, entonces eso es lo que hay. Pero bueno. Está la oportunidad y en la medida No, que exista sí. la disponibilidad de tiempo y la buena Las voluntad, yo ganas creo que es lo podemos. más importante. Si no hay Exactamente, ganas. exactamente. Bueno, sigo abriendo por último la posibilidad de si alguien quiere hacer alguna consulta adicional de los asistentes, alguna inquietud. Bueno, de todas maneras, Claudia, te vamos a pedir entonces que nos compartas la presentación. Esta presentación va a quedar como es habitual, junto con la grabación en nuestra página web del instituto. Allí la pueden revisar, tomar contacto. Claudia dejó su correo en el chat, de modo tal que si surgen interrogantes o preguntas de el equipo que participó hoy día en asistir al seminario u otras personas que estuviesen interesadas, pueden tomar contacto con ella y revisar nuevamente, como digo, en la página web a partir de los próximos días que ya va a estar disponible. Así que bueno, habiendo cumplido con una extraordinaria exactitud en tanto los tiempos de Claudia en su exposición como en el set de tiempo de preguntas, yo quisiera primero agradecerles a todos los asistentes. Tuvimos una bastante buena e interesante convocatoria y muy especialmente, por supuesto, a los dos autores que están presentes, a Claudia y a Lisandro, la gentileza de presentar en el día de hoy un trabajo tan pionero, tan reciente y tan estrechamente vinculado con una vocación sectorial de nuestra región, que nos parece muy interesante, desafiante, estimulante y quizás por lo mismo reiterar nuestra oferta de poder poner en contacto a los actores de la industria con ustedes para ir profundizando aún más este estudio y quizás pensar en colaboraciones con participación activa del instituto en el marco de lo que hemos creado como es la red de investigadores de innovación. Y nos pareció muy atractivo la presentación. Así que muy agradecido, Claudia, Lisandro, y a todos los participantes, un gran abrazo y que tengan un buen día. Nos veremos entonces en nuestro próximo seminario durante el mes de junio, que va a ser tan estimulante y desafiante como este. Los dejo desde ya cordialmente invitados. Un gusto, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Claudia, gracias a todos los participantes. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.